Capítulo 37. Asia se despertó bruscamente, sintiendo el ligero crujido de la electricidad pasar por su cuerpo. Parpadeó cuando el sonido del choque de espadas hizo eco a su alrededor. Lo siento, susurró Akeno, con su cálido brazo alrededor de Asia, abrazándola. Sé que es malo, sé que es difícil, pero tienes que levantarte, necesitaremos tu poder. Debe haberla despertado con un shock. De repente la golpeó de nuevo. Dios estaba muerto, toda su vida de entrega, ofrecida a algo que ya no existía. Si los mortales acudieron a Dios cuando murieron, ¿a dónde fue Dios cuando murió? Sintió que una náusea crecía en su cuerpo, sintió que el shock comenzaba en su corazón y recorría sus extremidades. La oscuridad se ahogó alrededor de su visión y por un breve momento se permitió la idea de volver a desmayarse. Asia. Su mente se centró de golpe, Akeno la estaba llamando. Su familia estaba a punto de correr peligro. Ellos, que la habían acogido. Aquellos que le dieron amor, le dieron un hogar, un lugar al que pertenecer, libre de juicio. Ella no era un demonio fuerte, pero haría lo que pudiera. Su Sacred Gear cobró vida, su poder fluyó desde su núcleo, pulsando calidez en su cuerpo. Sus piernas se enderezaron y puso una mano suave sobre el brazo de Akeno. Sintió unos labios presionando la parte superior de su cabeza antes de que la reina la soltara y se obligara a mirar hacia arriba. La luz y la oscuridad chocaron con un trueno, no podía ver nada más allá de eso. Los dos movían tan rápido que la única razón por la que podía ver algo era el rastro de luz dejado por Excalibur y el rayo de oscuridad dejado por Zangetsu. El sonido de metal contra metal era casi una canción constante que llenaba el aire. Asia tuvo que alejarse de la vista y concentrarse en lo que había a su alrededor. ¿Puedes hacer algo? Rías estaba hablando en muy bajo con Sona que miraba el cielo como un halcón. No mientras pueda moverse tan rápido. No puedo mantener el ritmo de precisión y cualquier Aoe golpeará a Ichigo. Incluso si le avisamos, no hay garantía de que Kokabiel no pueda salir del alcance o lo suficientemente lejos como para que su arma pueda protegerlo de los efectos. ¿Puedo ayudarlo? Ambos reyes se volvieron hacia Kiba, sus ojos estaban enfocados sobre él. Tendré que tener cuidado. Si él es capaz de enfocarse en mí, entonces estoy jodido. Pero, su boca se arqueó, entonces mientras él no pueda hacer eso, tal vez pueda darle algunos golpes. Rías cerró los ojos y una expresión de puro odio hacia sí misma cruzó su rostro ante lo que estaba a punto de decir. Haz que Issei te impulse, eso debería ayudar. Issei tragó saliva, mirando hacia la pelea, una que Asia ni siquiera podía ver que sucediera, y luego retrocedió ante la expresión tranquila y beatífica de Kiba. Entendido, Kaichou. Dejó escapar un suspiro. Yo también puedo impulsarme, tomará un poco de tiempo, pero el dragón en mi brazo podría tener algo que ayudar con esto. Rías asintió. Ustedes dos, si pueden desarmarlo, entonces Sona y yo podemos intervenir, concéntrense en eso. Kiba asintió y manifestó a Twilit en sus manos y Asia sintió un calor abofetearla en la cara como el de una fragua. Su piel se volvió de un rojo fundido y un ojo brillante se abrió en su frente. En sí. La luz sagrada brilló a lo largo del metal negro de la espada. Aumentar. El sonido emanó del brazo de Issei mientras presionaba el Sacred Gear en la espalda de Kiba. El caballero brilló de color verde con poder, les hizo un gesto a todos y saltó hacia el cielo. Asia, en ese momento, sintió puros celos por aquellos que podían luchar así. Desterró el pensamiento mientras se alejaba de todos ellos y caminaba hacia Koneko. La niña la sostenía del brazo y miraba la pelea. Estaba claro que cada parte de la torre quería saltar hacia el cielo para unirse, pero sabía que estaba herida y, aunque podía igualar las velocidades que veían en breves ráfagas de movimiento, no tenía los reflejos necesarios para aprovecharlo. Asia puso su mano sobre la torre y comenzó a curarla. Quizás habría al menos un momento en el que Koneko podría hacer un movimiento y necesitaría ser curada para hacerlo. La torre le dio un rápido gesto de agradecimiento y Asia se puso a trabajar. Fue como Kiba había esperado, con la apertura de su tercer ojo los borrones en movimiento que había estado observando se resolvieron en movimientos que podía observar. Ambos luchadores pudieron, por un breve momento, alcanzar velocidades incluso más rápidas que las que estaban haciendo y literalmente desaparecer de la vista, pero Ichigo y su Zanpakuto habían estado entrenando a Kiba por un tiempo. Había un patrón y una sensación al moverse tan rápido, algo que podía leer, o al menos parcialmente. Pero era ahora o nunca. Crecería o moriría y eso sería todo.
A su orden, Twilig comenzó a alargarse, dividiéndose en su forma de látigo, mientras Ichigo y Kokabiel chocaban, trabando sus espadas. Hizo su movimiento, un movimiento de empuje que envió a Twilig disparada hacia adelante. Kokabiel se sacudió, obligando a Ichigo a alejarse, girando para apartar la espada. Ichigo casi lo atrapa entonces, en ese momento de sorpresa. Excalibur brilló, otorgándole a Kokabiel aún más velocidad, pero Zangetsu logró perforar la carne del pecho del caído un cuarto de pulgada. Fue suficiente que el poder oscuro que cubría la espada de Ichigo dejara una marca del tamaño de un puño en la piel del cadre. En lugar de lastimarlo o enojarlo, Kokabiel sonrió, moviendo a Excalibur en una defensa complicada nacida de la habilidad y el esfuerzo. Los ataques de Ichigo fueron rápidos, precisos y poderosos, pero en el estado actual de Kiba finalmente pudo ver verdaderamente la profundidad de la habilidad de la torre. Lo vio claro como el día que la mayor parte fue autodidacta, fue un milagro de pura genialidad que fuera tan efectivo. Que incluso contra Kokabiel exigió casi todas las instalaciones de los caídos para luchar contra el ataque. Estaba más allá de la habilidad de Kiba, pero sabía que su estilo era más suave, construido por las manos de maestros durante siglos. Si alguien pudiera refinar cómo luchaba Kurosaki, sería increíble. Vio su apertura y se movió, manteniendo la distancia con su látigo y colocó el arma para golpear la espalda del caído. Kokabiel ni siquiera lo miró, cambiando a Excalibur a un agarre con una sola mano. En su otra mano, Light se reunió y formó una espada, con esa arma giró su cuerpo para bloquear el metal fundido de Twilig y la fuerza de su parada casi arrancó el arma de las manos de Kiba. Excalibur estalló cuando se activó su poder de destrucción, lo que obligó a Ichigo a detenerse por un momento para luchar contra él. En ese segundo, los caídos corrieron hacia Kiba como un rayo de luz. Twilig volvió a su forma de espada sólida. Su frente ardía mientras su tercer ojo se tensaba, y cuando la espada sagrada cayó sobre él, hizo lo único que pudo. Torciendo Crepúsculo para desviar y confiando en la orfebrería del ser que había forjado el trueno de Zeus, el tridente de Poseidón y el yelmo de Hades. Todo su cuerpo vibró cuando los metales se encontraron y Twilig aguantó. La velocidad pura y la fuerza del golpe fueron trascendentes y el caballero nunca hubiera esperado igualarlo como era. Pero su velocidad era también su debilidad, no había tiempo para centrar el golpe. No podía hacer nada más que seguir la curvatura de su espada como agua en una corriente. Por supuesto que no podía hacer nada con la segunda espada, Kokabiel la había retenido y en el momento en que Excalibur fue desviada, salió disparada hacia adelante en una estocada dirigida a su corazón. Fue entonces cuando Kurosaki apareció en la visión de Zangetsu dando la vuelta en un golpe que habría cortado la cabeza del caído. No tuvo tiempo de desviar el golpe por lo que confiaba en el deseo de los caídos de seguir existiendo. Kokabiel aprovechó la bendición de velocidad de Excalibur Rapidly, lanzándose hacia un lado justo cuando el acero de Zangetsu besaba su cuello. Ichigo lo siguió y Kiba estaba justo detrás de él, el caballero le arrebató el control de su respiración, sincronizándola con el fuego fundido dentro de él. Mantuvo la presión sobre su tercer ojo porque, ahora mismo, en este momento, podía seguir la batalla y tenía la velocidad suficiente para hacer algo. Oh, esta espada lo hace demasiado fácil. Los caídos aullaron, derribando a Excalibur, enviando un rayo de luz que obligó a la pareja a dividirse a ambos lados y Kokabiel casi negligentemente arrojó su espada de luz como una lanza. Kiba sacó a Twilig y le clavó el arma. El choque provocó una detonación que lo lanzó en picado. Vislumbró al hombre a punto de dispararle otra ráfaga para terminar el trabajo. Pero Ichigo Kurosaki estaba allí, Zangetsu esquivando una serie de golpes dirigidos al cuello, la cabeza y el vientre. Entonces, en lugar de eliminar una molestia, el cuadro se volvió a centrar en la amenaza real. Aún así reformó otra espada de luz e intentó usarlas para contrarrestar y luego abrumar al antiguo segador de almas. Pero allí también lo encontró Ichigo Kurosaki, Zangetsu transformándose en espadas gemelas de color blanco y negro. Kiba se estrelló contra el suelo, con fuerza, y lo dejó sin aliento. Lo único que podía hacer en ese momento era observar la batalla. Hubo el comienzo de un plan formándose en su mente, una cadena de ideas que podrían permitirle ayudar a Ichigo a ganar. Parecía suicida, pero si Brotus realmente había cambiado su cuerpo, entonces había una pequeña posibilidad. Así que el caballero observó y trabajó para recuperar el aliento, tenía que esperar la apertura y solo podía esperar que fuera más temprano que tarde. Lucharon en su pequeño mundo, ambos moviéndose tan rápido como podían.
El poder del Bankai de Zangetsu, las enseñanzas de Yoruichi, la habilidad tallada en su cuerpo en el crisol de la batalla, todo ello combinado con un Kaido con el poder de un dios, sosteniendo un arma bendecida para otorgar a los mortales la velocidad para enfrentar incluso al más rápido de criaturas. En sus manos había un multiplicador de fuerza que Ichigo podría igualar, pero no para siempre. A los caídos les costó poco usar las bendiciones de la espada, incluso en su estado de caído, su vínculo con el elemento luz era mucho mayor de lo que la mayoría de los mortales podrían esperar igualar. Sin embargo, Ichigo no tenía que igualarlo realmente, solo necesitaba quedarse sin tiempo hasta que llegara un mensaje al Mao. Así que tenía una condición de victoria que no era vencer a su oponente, pero eso no significaba que no lo intentaría. Aún así, era una sensación extraña, con lo que cada uno podía ver, bien podrían haberse movido a velocidades normales. Solo el uso de Flash Step y Excalibur Rapidly podrían hacer que desaparecieran de la vista del otro, pero incluso entonces ambos podrían rastrear al otro. Lo bueno es que había encontrado una debilidad, si se le puede llamar así. La espada de luz que sostenía Cocabiel era mucho más débil que Excalibur. Zangetsu Wite se estrelló contra él, enviando chispas a su alrededor. Zangetsu Black bloqueó el contraataque de la espada sagrada. La fuerza de la torre, el poder de Blood y su propia fuerza ganada como diablo y segador de almas, todo ello, unido, era suficiente para igualar a esta criatura. Pero solo coincidirá, y no para siempre, al menos si deja que las cosas sigan así. Límite de las 1000 manos, manos respetuosas, incapaces de tocar la oscuridad. Era fácil para el cuadro darse cuenta de que estaba tramando algo, sus palabras no tenían ningún sentido salvo el de un hechizo. Disparando manos incapaces de reflejar el cielo azul, Ichigo se giró para evitar, no bloquear, la otra espada y retrocedió, en lugar de contraatacar, el camino que disfruta de la luz, el viento que encendió las brasas, el tiempo que se acumula cuando ambos están juntos, ambos estaban borrosos apareciendo y desapareciendo de la vista, el grupo persiguiéndolo con todo lo que valía. Pero Ichigo ha jugado tag con la diosa del Flash. Sabía cómo evadir. No hay necesidad de dudar, obedece mis órdenes, balas de luz, 8 cuerpos, 9 objetos, libro del cielo, tesoro enfermo, gran rueda, gran fortaleza del cielo. Cocabiel hizo una serie de gestos con sus manos y una docena de crestas de luz mágicas se materializaron a su alrededor. Excalibur brilló y la luz de las crestas se volvió aún más profunda y radiante, cada una comenzó a zumbar y rayos de luz salieron disparados como una ametralladora Gatling. Los caídos simplemente llenaron el cielo con luz asumiendo que algo golpearía. Apunta lejos, dispersa de forma brillante y limpia cuando te disparen. Ichigo manifestó su escudo y lo sostuvo ante él, y le resultó más fácil de lo que esperaba detener los cientos de rayos que impactaron contra él. De hecho, las runas doradas colocadas en capas a lo largo de la manifestación del escudo brillaban aún más con cada golpe. Se concentró en el Kido que acababa de terminar, usando Zangetsu, en su aspecto de Kido Zanpakuto, y sosteniendo el hechizo dentro de la espada tal como lo haría con un Getsuga Tensou. Ichigo fusionó las espadas nuevamente en una, sintiéndola vibrar con poder. Lo empeoró canalizando poder alrededor de la espada, envolviéndola en una oscuridad carmesí. Lo único que lo hizo funcionar fue el poder de la imaginación actuando como amortiguador entre las dos energías espirituales. Algo solo posible por su naturaleza única. Hubo un efecto en Zangetsu, ramas de rosas de un color azul profundo se formaron en la hoja del arma, girando alrededor de ella para florecer en una flor mixta de oscuridad carmesí y azul océano. Casi como una ocurrencia tardía, dejó caer el escudo y envió una solicitud a Uite. El cero que salió disparado era de color azul, algo que esperaba pudiera hacer que su oponente adivinara que había sido su hechizo. La explosión devoró la luz del ataque de Cocabiel, pero el caído simplemente se rió y enfrentó la explosión con una propia. El Exul Reaper atacó la explosión, con los ojos cerrados y los sentidos centrados únicamente en el enemigo. Si bien se podía sentir su poder demoníaco, no era nada especial, perdido en el océano de poder que era Cocabiel. Se sorprendió del poco daño que recibió de la luz ambiental, ardía pero parecía más agua caliente que fuego abrasador. El caído fue tomado por sorpresa cuando apareció a la vista, moviéndose bajo su guardia y haciendo girar a Zangetsu en un golpe de castigo. Estaba en el lado equivocado para Excalibur y siglos de entrenamiento y lucha debían llevado la acción y la reacción a un nivel más allá de la memoria muscular. La espada de luz se giró hacia abajo, el cuadro confió en su fuerza para detener o mitigar el golpe, mientras al mismo tiempo derribaba a Excalibur en un corte destinado a intentar cortarlo por la mitad.
Zangetsu se estrelló contra la espada de luz, y dentro del Getsuga Tensou que la ocultaba, Kido se desató. Hado 91. Senji Kunten Taim, sear del cielo brillante de las 1000 manos. Terminó las palabras justo cuando las espadas chocaron. 10 rayos de luz rosa aparecieron rodeándolos, lanzándose hacia los caídos mientras Ichigo impulsaba la espada de luz, rompiéndola y luego cambiando la dirección de su golpe para estrellarse contra la Excalibur descendente. Kokabiel probablemente podría haberlo cortado de todos modos, pero estaba un poco distraído y le costó. La espada sagrada raspó el borde de Zangetsu, Ichigo la empujó lo suficientemente lejos como para que solo cortara parte de la cola de su túnica. Entonces el Kido golpeó, estallando en una enorme explosión de luz rosa. El propio Ichigo quedó quemado por la explosión antes de que pudiera alejarse. Se detuvo, con la espada preparada y esperó a que la explosión se desvaneciera. Kokabiel apareció, con todas sus alas oscuras envueltas a su alrededor. Incluso con lo negros que eran, cada uno parecía muy chamuscado. Su ridícula túnica había desaparecido y las cenizas se desprendían del cuerpo del caído. Reveló un conjunto completo de armadura que dejaba los brazos y las piernas desnudos para un mejor movimiento. También estaba ennegrecido al igual que una cantidad decente de su piel expuesta. Esto, por fin, pareció obtener una respuesta. Sus brillantes ojos rojos se fijaron en Ichigo, quien entrecerró los ojos, y cuando el caído comenzó a reírse, se le erizaron los pelos. Bastardo, eso estuvo bastante bien. Emitió un sonido de placer y dolor mientras extendía sus alas y giraba sus hombros. No recuerdo cuánto tiempo ha pasado desde que alguien me hizo daño. Excalibur brillaba en su mano mientras giraba la muñeca y agarraba el arma con ambas manos. Luchas como un hombre 10 veces mayor que tu edad, pequeño Soul Reaper, y tienes mi respeto. El aire empezó a vibrar. Así que te daré el mismo respeto que le daría a un igual. La luz de la espada se volvió como la del sol. Te daré una verdadera pelea. Su voz era mucho más suave cuando pronunció las siguientes palabras, y una buena muerte. Los caídos movieron y se desató toda la velocidad de la espada sagrada, cruzando el espacio entre ellos como si no estuviera allí. En algún nivel instintivo, Ichigo debió haber visto algo porque giró su espada sobre su cuerpo justo cuando Excalibur bajaba para partirlo en dos. Zangetsu recibió el golpe y los brazos de Ichigo casi cedieron. Lo empujó hacia abajo, fuera del cielo para impactar la tierra con suficiente fuerza como para romper el suelo a 12 metros a su alrededor. Y Kokabiel no se detuvo, sino que lo siguió, atacando al Soul Reaper con todas sus fuerzas. Los poderes en conflicto provocaron una tormenta de viento de velocidad aterradora, haciendo volar polvo y escombros, obligando a los demonios observadores a levantar escudos místicos para protegerse. Kokabiel no hizo ningún ruido mientras se abalanzaba sobre Ichigo y una de sus rodillas cedió cuando fue empujado hacia abajo. El ángel caído simplemente lo aplastó contra la tierra. Fue necesario todo lo posible para frenarlo, solo para evitar la muerte por unos momentos más. Los brazos de Ichigo ardían como fuego mientras se esforzaban contra el poder abrumador de un cuadro de los caídos. Un ser de miles de años, que había pasado ese tiempo creciendo en poder, creciendo en fuerza. Si le dejas ganar, los matará. Habló la voz del dios blanco. De alguna manera esas palabras contenían más que la suma de sus letras, más que hechos, más que significado. Eran una promesa, una visión de sus seres queridos, de su familia cercana y lejana, muerta. Una visión de guerra que traería el infierno al mundo humano y lo dejaría abierto a la llegada de la bestia. Si mueres aquí entonces todo estará perdido, Ichigo Kurosaki. Una mano cálida le tocó el hombro. Ahora levántate. Algo se quebró en lo profundo de su alma, un grito de dolor salió de su boca. La agonía en sus brazos, piernas y pecho se redobló mientras empujaba hacia atrás. Pero lo superó, pidiendo a su alma poder, más poder, y el poder respondió. Ichigo Kurosaki hizo lo que siempre había hecho, en la batalla, cuando lo presionaron, cuando lo golpearon. Creció. Su grito se convirtió en un rugido cuando puso su pie debajo de él, mientras lentamente, muy lentamente, empujaba al cuadro hacia atrás. Por su parte Kokabiel lo observaba como si fuera testigo de algo santo. A lo largo de la cabeza de Ichigo, las puntas de su cabello naranja comenzaron a teñirse de negro, y la espada sagrada Excalibur, una espada casi completa, casi en su máximo poder, sostenida por un usuario más fuerte que cualquiera que la hubiera usado antes. La Excalibur, se resquebrajó. Ambos fueron arrojados hacia atrás por una explosión de luz salvaje, ambos indefensos por un breve momento.
Fue en ese latido de la oportunidad que Kiba entró en la refriega nuevamente, arrojándolo todo en un solo ataque. El corazón de Ichigo casi se detuvo cuando vio a Kokabiel sonreír. La simple espada larga en su mano se transformó y el poder de la imitación de Excalibur. Cuchillas brotaron del arma como ramas, de esas ramas surgieron más cuchillas. Ichigo pudo sentir una enorme cantidad de poder gastado por los caídos al obligar al arma a funcionar de una manera que nunca había sido prevista. Kiba ni siquiera disminuyó la velocidad, hubo un corte repugnante, Twilight y ambas manos de Kiba salieron volando. El caballero ni siquiera parpadeó, no se inmutó ni pareció sorprendido. Su cuerpo fundido no se quemó por el toque de la espada sagrada. De hecho, no parecía importar en absoluto que hubiera sido Excalibur. El tercer ojo de Kiba brilló al rojo vivo mientras pasaba sobre los caídos. Kokabiel tenía su brazo extendido, sosteniendo la empuñadura del arma sagrada con una mano y eso era lo que Kiba había estado apuntando. El caballero había usado su propio cuerpo como sacrificio para llegar a este momento, esta oportunidad para cambiar la batalla. Poder concentrado, del color de la lava, disparado desde el ojo, precisión absoluta de velocidad absoluta. El rayo golpeó y perforó la muñeca del caído, la mano sufrió un espasmo involuntario. El agarre disminuyó, Kokabiel hizo el primer sonido de dolor real que Ichigo había escuchado. Justo cuando tanto él como los caídos recuperaron a Kiba, hicieron un último movimiento, chorros de fuego explotaron desde sus pies, lanzándolo hacia abajo, usando la última arma que tenía, Kiba mordió la mano que sostenía la espada sagrada. Los dientes, la temperatura del acero fundido, lo apretaron y se retorció en el aire como un tiburón, ignorando la docena de espadas que lo atravesaban. Hubo un arco de sangre y Excalibur retrocedió a su forma de espada larga, el cuerpo sangriento y desgarrado de Kiba cayó con la espada y junto a ellos, 2 dedos y un pulgar pertenecientes formalmente al ángel caído, Kokabiel. Furia era la única palabra que podía describir el sonido que salió de la garganta del cuadro. Un torrente literal de luz cayó sobre el indefenso caballero. Pero ahora, sin la velocidad del arma sagrada, ya no estaban solos. Un orbe de pura destrucción interceptó la luz, absorbiéndola como un agujero negro. Kokabiel gruñó una palabra de odio, manifestando una espada de luz en toda su mano. Lo usó para bloquear un zarcillo de agua con fuerza suficiente para tirarlo hacia atrás. Pilares gemelos de poder azul y negro rasgaron el cielo mientras Sona City y Rias Gremori desataron su poder. Los caídos observaron en estado de shock cómo el poder de la ruina reemplazó los brazos y el cabello de Rias. Sona, por su parte, no se veía tan diferente, salvo por unos ojos que brillaban en un azul profundo como el océano. Pero con sus antiguos sentidos algo más se hizo evidente. Era como si su alma estuviera ocupando más espacio que su cuerpo, se sentía más grande, no en términos de poder, solo que su verdadera forma era mucho más grande. Ichigo apareció al lado de Kiba, puso una mano sobre él y los movió a ambos junto a Asia en un solo destello. Asia los estaba esperando, con las mangas arremangadas y sus brazos ya brillando de color verde con una luz curativa. Observó a Koneko, todavía luciendo herida, pero parada allí a pesar de ello. Detrás de él podía sentir a Akeno acercándose a la pelea, con un último latido se aseguró de que Nel estuviera cerca, lista para cualquier cosa. Ese fue todo el tiempo que tuvo. Dándose la vuelta, saltó hacia el conflicto. No tuvo otra opción, notó una orbe de agua pasar volando a su lado, reconoció el poder de Sona y vio la espada sagrada sostenida dentro de él. Maldita sea, su chica era inteligente, eliminando lo que había hecho que su enemigo pasara de ser una amenaza mortal a una imposible. Pequeña perra. Kokabiel aulló. Pagarás por eso. No me dejes fuera. Rias respondió, moviéndose frente a su amiga y atacando con un látigo de energía carmesí. Kokabiel intentó apartarlo con su luz, pero ella tenía casi el mismo nivel de poder que él. Fue un esfuerzo dejarlo de lado y cuando lo hizo, Sona le había devuelto la atención. Un enorme círculo de hechizos apareció debajo de ella y torrentes de agua se elevaron de él, girando a su alrededor en formaciones tanto ofensivas como defensivas. Kokabiel se echó hacia atrás y arrojó una lanza de luz enfocada a Sona antes de ponerse en movimiento, espadas gemelas de luz ardiendo para atacar a Rias, aunque una hoja solo estaba sostenida por 2 dedos. El diablo lo enfrentó de frente, bloqueando los golpes con sus brazos. Su luz se hizo añicos al contacto, pero ella debe haber subestimado su fuerza física cuando fue aplastada hacia atrás y hacia abajo, estrellándose contra el suelo. El hecho de que solo pareciera aturdida decía algo sobre su nueva naturaleza.
Pero antes de que pudiera aprovecharse, una figura con armadura roja y garras de color verde brillante se estrelló contra él. Las alas de los cadres se curvaron a la defensiva, pero solo frenaron el golpe cuando Issei atravesó a dos de ellos. Kokabiel golpeó su cabeza contra el caballero con armadura que bloqueaba un puñetazo. La punta del dedo de Issei tocó la armadura que llevaba Kokabiel, el caído lo empujó lejos lanzando una lanza de luz, pero Sona interceptó el golpe con un torrente retorcido de agua que no bloqueó sino que agarró la luz y la rompió en pedazos. Issei dejó escapar un fuerte suspiro y murmuró Dressbreak. ¿Qué? Preguntó Kokabiel, luego su armadura se hizo añicos como vidrio y no tuvo mucho tiempo para considerar eso, ya que Ichigo ahora finalmente era más rápido de lo que su oponente intentó correr. El caído tomó una decisión rápida y desvió el golpe con su mano lesionada cortándolo más, pero en este punto eso ya no importaba. Ichigo esquivó el contraataque con un destello de unos pocos pies, luego volvió a brillar en medio del ataque yendo hacia atrás. Sin embargo, los caídos podían verlo claramente, supongo que esa parte no había sido afectada por Excalibur. Aparecieron círculos mágicos a su alrededor para bloquear un ataque gemelo de Rias y Sona mientras usaba su espada con una mano. Sus escudos resistieron, pero cuando Zangetsu brillaba con la luz de Getsuga, Tensou los partió, y una vez más el caído giró sus alas frente a él y usó su brazo herido como escudo. El golpe atravesó las alas y su brazo, cavando un surco a lo largo del pecho de Kokabiel y arrojándolo al suelo. Mientras eso sucedía, un rayo cayó del cielo y también se estrelló contra el ángel caído. Kokabiel se levantó del polvo, herido pero no muerto, acorralado pero no fuera y una vez más, estaba sonriendo. El poder de Asia detuvo el sangrado de los brazos y el cuerpo del caballero, el niño había caído inconsciente momentos después de que Ichigo se fuera para reincorporarse a la pelea. Tuvo que tomar una decisión difícil y dejarlo así, devolviendo su poder a Koneko. Kiba estaba fuera de la pelea, sin importar lo que hiciera. Si hubiera sido Orihime-san, podría haber hecho más, pero nunca fue alguien celoso del poder. Ella usó lo que le habían dado lo mejor que pudo y eso fue todo, por lo poco que pudieron ver de la pelea parecían estar ganando. Le dedicó una mirada preocupada a Zenobia, la chica todavía estaba agarrando la empuñadura de su espada, con la punta clavada en el suelo observando la pelea, sin hacer ningún movimiento, su expresión era una máscara del más puro dolor. El dolor que Asia sentía pero que había empujado al fondo de su mente, se mantendría unida hasta que terminara y luego podría separarse. Tienes que esperar, Koneko-chan, susurró mientras la chica se levantaba, déjame terminar. La torre se estremeció bajo sus manos pero dejó de intentar levantarse. ¿Qué tan malo esquiva? Él vivirá, gracias. La boca de Asia tembló. No pudo forzar la última palabra. Él vivirá, dijo de nuevo y Noe-san tendrá que cuidarlo, pero lo he estabilizado por el momento. Koneko hizo un gruñido, sus orejas de gato blancas se movieron en su lugar. Me pregunto si estaba pensando que teníamos una persona que podía recuperar sus brazos cuando lo hizo. Ambas chicas suspiraron porque sabían la respuesta a eso y por supuesto que no. Ustedes no tienen sentido, susurró Zenobia. ¿Qué? Asia le dio una mirada preocupada. Hubo una explosión de poder en conflicto. Ustedes los demonios no tienen sentido. He visto la destrucción, el libertinaje, el daño y la muerte que los de su especie pueden traer. A todas partes me han enviado, cada demonio con el que he luchado, cada uno de ellos han matado. Siempre lastiman a quienes los rodean, siempre matan. Voy a arriesgarme y decir que principalmente estabas luchando contra perros callejeros, se quejó Koneko. Zenobia les dirigió una mirada confusa y perdida. Y luego los encontré a todos ustedes, personas que están luchando por el bien de los demás. Nos ayudaron a pesar de que les hice daño terriblemente, la iglesia los hizo daño terriblemente. Ese chico que me declaró en la cara eso. Él se enfrentaría a toda la iglesia por tu causa, me salvó hace un momento y sin ninguna razón que yo pueda ver. Asia miró sus manos brillando con luz verde. Creo que hay gente buena en todas partes, no tengo dudas de que hay tantos demonios malos como personas malas. Pero hay más, hay amor, hay esperanza, me duele mucho. Mucho por lo que acabo de ver, me duele por lo que has dicho antes. Pero ellos están aquí para mí, aunque eso duela. Levantó la vista para encontrarse con los ojos del exorcista. Somos del diablo, pero también somos personas con todos los altibajos que conlleva. Miró más allá de la chica que observaba las formas de sus compañeros de peeraje luchando contra el cuadro. No siempre fue así, muchacha. Todas las cabezas miraron hacia arriba mientras una lluvia de páginas de la Biblia caía al suelo.
Apenas hubo un sonido cuando una figura grande y amenazadora aterrizó suavemente para enfrentarlos. El aliento de Asia quedó atrapado en su garganta sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse. El hombre era exactamente como lo había recordado, su altura lo colocaba por encima de cualquier hombre que hubiera visto alguna vez, casi 7 pies de altura con un grosor aterrador en todo su cuerpo. Cada parte de él estaba llena de poder incluso si la piel estaba un poco arrugada, incluso si claramente ya había pasado su mejor momento. Llevaba una camisa y pantalones negros como correspondía a un sacerdote, un simple color blanco alrededor de su cuello, todo hecho especialmente para adaptarse a su enorme figura. Su cabeza calva brillaba con la luz reflejada de la batalla, sus viejos ojos brillaban con tristeza y su rostro arrugado mostraba determinación. En su frente, tinta roja brillaba en un símbolo como el de un pájaro. Durante el tiempo en que los nuevos Mao estaban solidificando su dominio en el inframundo, no tuvieron tiempo de monitorear lo que otros demonios estaban haciendo. Muchos de sus enemigos escaparon al nuestro, ninguno. Todos ellos tenían buenas intenciones para la humanidad. Koneko se levantó sin decirle una palabra y se colocó entre Asia y el cardenal. Me preguntaba si eras tú, dijo Asia. El anciano se detuvo y el símbolo rojo en su cabeza brilló aún más. Me da mucha alegría saber que todavía lo haces. Tú me cuidaste cuando era pequeña. Uno de mis tantos intentos de retirarme pequeña, tenías quizás 3 años cuando tuve que volver a la batalla, cuando te llevaron para criarte en el convento. Dio un paso adelante y la marca dejó de brillar. Traté de mantenerte vigilado pero, mientras me vi obligado a enfrentar al enemigo, nadie más pudo hacerlo. Me olvido de la debilidad que infesta a todos los hombres, incluso los de Dios. Asia se estremeció ante esa última palabra y Vasco le dirigió una mirada de odio a Cocabiel. Por supuesto que te lo dijo. ¿Supieras? Ella preguntó. Sí, fue un poco difícil, no demasiado, dados los círculos que he estado caminando. La marca empezó a latir. Lo he probado, pequeña, susurró Vasco. Los pactos bíblicos comenzaron a girar formando una cúpula de papel volador. Tengo demasiada experiencia, he hecho demasiado, no puedo frenar más. Parecía derrotado, exhausto. Miró al caballero herido e inconsciente, a la pequeña torre y a la niña destrozada. Haré esto rápido, lo prometo. Como si simplemente quisiera mirar. Koneko gruñó tirando toda precaución al viento. Una luz azul crepitó alrededor de su cuerpo, su cabello cambió a un azul brillante. Líneas de profundo azul se arrastraron a lo largo de su cuerpo. Por favor, basta para detenerme. Fue entonces cuando Shenoiba se enderezó y sacó a Durandal del suelo. Me queda poco, dijo con voz tranquila. Lo único que puedo hacer es lo correcto. Vasco la miró a los ojos. Bien hecho, dijo mientras la niña se lanzaba hacia él. Durante un segundo, su cuerpo se contrajo como si se obligara a quedarse quieto, pero eso fue todo lo que pudo hacer. Una simple espada fue sacada de alguna parte, Asia no podía decirlo, en sus manos parecía una espada larga bien hecha. Cualquier otra persona que la hubiera sostenido habría sido una gran espada de gran tamaño. La luz brilló a lo largo de su hoja de metal desnudo mientras la violencia del cielo se preparaba para la guerra. Zenobia golpeó alto y luego bajo con 2 cortes brutales, Vasco bloqueó cada uno con un suave movimiento de su espada. La niña se hizo a un lado y empujó su espada que goteaba luz mientras enviaba un movimiento hacia el hombre. Vasco simplemente extendió su mano abierta, el poder la golpeó y desapareció como si nunca hubiera estado allí. Así que es cierto, susurró Zenobia, anulación mágica. Vasco asintió antes de desatar una serie brutal de cortes, cada uno rápido, cada uno puntiagudo, cada uno de un poder irreal para un vástago de la humanidad. Solo 3 golpes en ella supo que él no iba a matarla, podría haberlo hecho con el primer golpe. Aún así tenía un propósito, incluso uno tan efímero como mantener viva a una chica agraviada el mayor tiempo posible. Él comenzó a alejarse de ella y Shenoba atacó de nuevo, buscando la fuerza bruta, atacando una y otra vez sin molestarse en defenderse. Si Vasco decidió matarla, entonces no había nada que ella pudiera hacer para detenerlo, así que decidió que se joda. Vasco respondió a cada golpe con un bloqueo fácil, sus ojos se llenaron de lástima, una vez más sabía muy bien lo fuerte que era. No menospreciaba a aquellos con menor fuerza, y aunque no podía permitirse perder el Gea solo le requería matar a uno, era una pena que hubieran incluido que no podía suicidarse, así que en ese caso solo uno moriría.
Al entregarle la espada, bloqueó todo su poder, se escuchó el sonido de una explosión y Koneko se lanzó hacia él tan rápido que Shinoiba no pudo seguir el movimiento, pero Vasco era una historia diferente. Su brazo estaba levantado en un clásico bloqueo defensivo, un relámpago azul crepitó cuando una onda expansiva de aire empujó a Shinoiba hacia atrás. Observó cómo Vasco retrocedía un paso, luego dos antes de mover la espada y golpear al diablo con el extremo plano. La niña se estrelló contra la pared de papel bíblico y Olilair no la detuvo cuando rebotó y cayó al suelo. La exorcista y no hay forma de exorcista, después de todo estaba atacando a su superior. Tuve un momento para notar que la niña no parecía tan quemada por la luz como debería haber estado. De hecho, rodó al tocar el suelo y volvió a ponerse de pie. Raa gruñó como un animal cargando contra el sacerdote nuevamente. Vasco parecía ser el modelo de paciencia mientras apartaba uno de sus golpes mientras mantenía la espada en dirección a Shinobi. Koneko giró con el golpe y lanzó un pie con una fuerte patada dirigida al abdomen del hombre. Eso también lo bloqueó aunque ella escuchó un gruñido, vio la onda de choque y el pequeño hematoma formándose en su piel. Koneko saltó hacia adelante en su guardia, un puño crepitante apuntando a la entrepierna del hombre, el hombre no se defendió del golpe aceptándolo como el precio de poder golpear su cabeza con su puño cerrado como un martillo. Había una fuerza detrás de esto similar a la fuerza que había estado mostrando la torre. Pero lo suyo era poder y delicadeza, la cantidad adecuada de fuerza en el lugar adecuado. En este caso, la cantidad adecuada de fuerza fue suficiente para agrietar el suelo en todas direcciones. Shinobi cargó tratando de intervenir, pero un gran pisotón siguió y la torre dejó de moverse. Su espada tintineó inofensivamente contra su hoja que esperaba, era como si él conociera cada movimiento de ella, como si pudiera verlo de antemano. Se volvió aún más salvaje atacando de manera tonta para tratar de deshacerse de ella, pero la espada estaba allí. En los pocos casos en que no lo era, su otra mano, cubierta de luz, desviaba la espada con tanta gracia como su espada. Ella simplemente no tenía ninguna oportunidad, y cuando su puño se enterró en su estómago lanzándola contra la barrera de papel que se arremolinaba, todo lo que pudo hacer fue mantener los ojos abiertos. Con una mirada que se acercaba a un nivel de odio hacia sí mismo que ella no sabía que existía, Vasco se dio la vuelta para caminar hacia Asia. La ex monja no se había movido de donde estaba arrodillada junto a Kiba, parecía aterrorizada y asustada pero no corrió ni dejó que rompiera su compostura. Escuchó a Vasco tomar aire para decir algo cuando la parte superior de la barrera se sacudió, una, luego dos veces, luego, con un tercer golpe, algo se hizo añicos por un momento cuando Akeno y Mejima, su cuerpo envuelto en luces, aterrizó en el suelo frente a Asia. Regresa la palabra fue como un hechizo en sí misma y un relámpago blanco se disparó hacia Vasco. Todo lo que hizo el cardenal fue levantar su mano vacía y la magia se estrelló y se disipó a su alrededor. Fue entonces cuando el suelo, todo convertido en hielo, Shinobi notó vagamente que el agujero que la reina había creado se cerró por sí solo. Las manos de Akeno se movieron en complicados gestos arcanos, puntas de hielo salieron disparadas del suelo helado. A Vasco no parecía importarle la superficie resbaladiza mientras movía con la facilidad de una espada bailarina y una mano brillante apartando la bala de hielo rápido. Una de las manos de Akeno brilló de color verde con runas de tierra cuando un bloque de tierra cubierto de hielo de unos 10 pies cuadrados surgió del suelo. Ella hizo un movimiento de puñetazo y le disparó al cardenal, quien lo detuvo con una mano. La iluminación se curvó alrededor del bloque mientras ella intentaba tomarlo con la guardia baja. Vasco se cubrió con light y recibió el golpe, pero no pareció verse muy afectado. Supongo que su antimagia no era perfecta, o al menos implicaba mover las manos. Akeno dejó escapar un grito de esfuerzo cuando el hielo se convirtió en niebla y la roca en arena, cubriendo cada uno al cardenal antes de volverse a convertir en piedra y hielo. La reina ni siquiera se detuvo en su lanzamiento, atrayendo una tremenda cantidad de poder del diablo entre sus manos, formándolo en una lanza. La prisión se hizo añicos casi al mismo tiempo que ella lanzaba su ataque contra Vasco. Su mano se levantó y la magia se hizo añicos. Akeno movió sus manos como si estuvieran tratando de tomar algo y lanzarlo al aire. El viento se levantó con fuerza de vendaval, uno que el cardenal resistió simplemente sin que su cuerpo brillara con el elemento luz. Pequeñas briznas de viento rebotaron en esa armadura con poco efecto, la arena que levantó lo hizo cerrar los ojos mientras caminaba unos pasos más hacia adelante. Akeno entretejió relámpagos en la tormenta de viento, haciendo que se movieran y golpearan desde diferentes ángulos.
Vasco cerró los ojos y se encontró con cada uno con una espada o una mano, solo desacelerando ligeramente. Atrás, gruñó la chica. No puedo, respondió con tristeza en su voz. La luz brilló en los ojos de la reina mientras el poder se acumulaba en ella, ella enseñó los dientes con puro odio hacia el hombre al que parecía no poder detener. Echó un vistazo a Asia y pareció tomar una decisión, el viento amainó, toda la magia que tenía en sus manos cayó reuniéndose hacia ella como una tormenta. Eso hizo que Vasco se detuviera, Zenobia lo vio adoptar una postura extraña, dejando caer su espada al suelo y lentamente comenzando a tejer sus manos en el aire. Algo presionó sus sentidos cuando la misma tierra comenzó a temblar bajo la reina. El aire comenzó a estar lleno de partículas ionizadas y ozono, un extraño olor a quemado que parecía llenar todo el espacio en el que se encontraban. Un círculo mágico de al menos 6 metros de diámetro giró detrás de ella. Entonces te haré, siseó. Lo que siguió a esas palabras fue un rayo de luz tan ancho como la tapa de una alcantarilla que se estrelló contra el hombre más poderoso del mundo. Pareció atraparlo con sus manos manteniéndolas moviéndose en movimientos circulares. Parte de la magia se disipó, parte se desangró a su alrededor, parte tocó su carne, pero eso apenas pareció perturbarlo en absoluto. Es más, se mantuvo firme bajo el ataque. Akeneo rugió con furia hacia él y algo cambió, sus alas salieron disparadas de su espalda, 2 alas de diablo a la derecha, y 2 alas negras a la izquierda. Alas como las que adornaban las del ángel caído. La iluminación cambió, su núcleo seguía siendo la costura pero la luz se retorcía bailando a su alrededor, convirtiéndose en parte de ella. Zenobia parpadeó en estado de shock, sabía lo que era esto. Esto había sido en uno de los archivos de un viejo caído. Uno en el mismo nivel que Cocabiel la palabra salió de sus labios. ¿Por qué esta chica tenía ese poder? ¿Qué pasaba con esas alas separadas? Algo en la naturaleza mixta del poder parecía afectar a Vasco de una manera que los poderes ronroneadores no lo habían hecho. Parte de la iluminación que bailaba desde el haz principal lo azotó como un látigo que atravesó su armadura ligera y su piel abrasadora. Luego comenzó a deslizarse hacia atrás por el suelo roto mientras Akeno vertía más poder que nunca antes había usado en este ataque. Pie a pie, la violencia del cielo fue forzada a retroceder, sus manos nunca aceleraron ni desaceleraron en sus suaves movimientos. Aléjate de mí, Asia. Akeno gritó el nombre de la chica y su poder se duplicó mientras arrojaba todo lo que tenía en él. Zenobia tuvo que cerrar los ojos, la luz era tan brillante que hubo una detonación y ella se estremeció esperando la explosión. Pero no pasó nada, aunque podía sentir el aire azotando su cuerpo. Cuando abrió los ojos vio a Vasco frente a ella, su camisa negra había sido quemada, largas líneas de quemaduras cruzaban sus brazos y espalda donde parte del ataque se había filtrado. Sus manos cayeron a los costados por un momento y ella se sorprendió al verlas ennegrecidas y quemadas. ¿Era eso lo que intentabas descubrir con todos esos hechizos antes, muchacha? Su voz era de conversión mientras caminaba hacia adelante de nuevo y se detenía para recoger su espada. Akeno no respondió, su cuerpo estaba temblando, todo su poder se gastó en ese ataque. Tengo problemas con un flujo constante de energía o hechizo. Él asintió con la cabeza hacia ella. Estuvo bien hecho, nadie en mi orden, excepto yo, podría haber sobrevivido a eso. El diablo tropezó un poco, logrando levantar su puño como para golpear al hombre. Una sola lágrima cayó por el viejo rostro de Vasco. Tu amor por ella es hermoso. Akeno lo miró con odio y cambió. El anciano ni siquiera se molestó en bloquear el golpe que impactó su pecho con poco efecto. Con un movimiento que parecía absolutamente suave, agarró su cabeza y movió el pulgar hacia arriba y luego a lo ancho. Usando la sangre de su propio cuerpo para formar una cruz, el cuerpo de Akeno se trabó y la recostó suavemente en el suelo paralizada por su exorcismo. No le hagas daño, susurró Asia. No tengo intención de hacerlo, dijo el anciano con voz cansada. Solo voy a matarte, luego me sentaré a tu lado y esperaré hasta que uno de ellos pueda acabar conmigo. No, gritó Asia. Cuando Vasco la miró y habló con la voz de un hombre quebrantado a través del ministerio de la iglesia, sus palabras puntuaron cada paso mientras se movía para pararse encima de la ex monja. Que Dios te dé perdón y paz, y yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La espada cayó, el mundo pareció contener la respiración. Akeno gritó, Zenobia gimió. Entonces hubo una fuerza, una ráfaga de humo rosado, el sonido del acero contra el acero, una repentina e intensa presión cayendo sobre el alma de Zenobia, un sentimiento tan similar al de Ichigo Kurosaki.
El humo se desvaneció y de pie sobre Asia había una mujer, tenía un buen pie menos de altura que su oponente, vestía lo que parecía ser una falda verde rasgada conectada a su tela a través de su pecho que no merecía ser llamada camisa. Al menos tenía mangas, pero la tela que cubría su impresionante pecho apenas era lo suficientemente larga para cubrir sus pezones y dejaba la parte inferior de sus senos expuesta a todos. Su cabello verde caía sobre su espalda y hombros con salvaje abandono. La parte superior de su cabeza estaba adornada con lo que parecía ser la mitad superior del cráneo de un carnero. Duros ojos castaños miraron a su enemigo. Su rostro era una perfección de rasgos que bien podrían haber pertenecido a una estatua tallada por un maestro. La única imperfección era la extraña marca roja en su rostro que parecía ser tan parte de su cuerpo como su cabello verde, pero incluso eso parecía hacerla más deslumbrante. Sus largas piernas desnudas, libres de cualquier tipo de calzado, estaban colocadas en una postura agresiva. En sus manos una katana que detuvo el golpe mortal que había sido dirigido al obispo. Asia miró a la mujer, sus ojos brillaban con lágrimas, el viento azotado por su presión espiritual hizo que su cabello verde se separara por un momento revelando un número 3 negro tatuado en su espalda. Vasco se abalanzó sobre ella con todas sus fuerzas y fue detenido en seco. «Nel-chan», susurró Asia. El aire pareció vibrar a medida que aumentaba la presión espiritual. Zenobia lo sintió como una manta de plomo sobre todo su cuerpo y la mujer ni siquiera la estaba apuntando hacia ella. Observó cómo Vasco resistía con calma toda la fuerza que se le impuso. «¿Puedes detenerme?», fue todo lo que pidió. La energía verde del color de su cabello envolvía a la mujer llamada Nel. «¿Cómo eres ahora?», miró al cardenal de arriba abajo sin duda. No había arrogancia en su voz, ni tono de superioridad. Fue una simple declaración de hecho. «Entonces, ¿puedes evitar que la mate?». Las mujeres desaparecieron en un estallido de sonido estático. Vasco dio un paso atrás y levantó la espada, pero no había sido el objetivo. Zenobia sintió una mano sobre ella y la más extraña y tranquila sensación de movimiento. Cuando parpadeó, su trasero golpeó el suelo mientras la dejaban caer junto a Asia, con Koneko y Akeno a cuestas. «Negación», susurró Nel. Alrededor de las 4 chicas y un chico un cuadrado verde brilló por un breve momento y luego 4 paredes de luz se dispararon hacia el cielo pareciendo continuar hasta el infinito. «Es un poder que mis hermanos y yo utilizamos para salvar a nuestros camaradas». Las palabras fueron para los que estaban en la barrera y el hombre fuera de ella. «Crea una defensa que separa a los que están dentro de una dimensión separada creada por mi propio poder. No es mágico, por lo que no puedes romperlo, no tiene debilidad ante la luz, por lo que no puedes disiparlo». Se encontró con la mirada de la violencia del cielo sin miedo. «La única forma de bajarlo es si lo hago», o sonrió. «Te mato», Vasco asintió inteligente, «aunque realmente espero que puedas estar a la altura de tus palabras». La postura del hombre se calmó, su espada larga fue agarrada con ambas manos y girada para que su punta apuntara al corazón de su oponente, la broma era para él a través de un corazón hueco era su máscara porque estaba luchando contra cosas más fuertes que yo desde que podía caminar. «Yo también», respondió Nel, cambiando su katana a su mano derecha y agachándose para agarrar y sostener la costra de su izquierda agarrándola por el medio. «Y mi mundo era mucho más duro que el tuyo». Los ojos de Vasco se entrecerraron. «Tal vez tengamos que estar de acuerdo en no estar de acuerdo en eso». Era la primera emoción además de la vergüenza que habían visto hasta ahora. Nel se encogió de hombros y mantuvo su postura preparada. «Debo advertirte, cuando yo era el usuario de Durandal me llamaban milagrosa por mi habilidad en su uso». Nel no respondió pero Vasco asintió. «Al menos no está en su punto más fuerte sin una espada sagrada. Pero como tienen la ligera costumbre de ser conductos para milagros, los que están a cargo no pueden correr el riesgo de que alguno de ellos pueda disipar migeas». «Dime», Nel habló en tono de tablero. «Dado todo ese asunto antimagia que tienes, la única forma en que podrías haber sido maldecido de esa manera es si te permitieron. Entonces, ¿fuiste simplemente un idiota siguiendo órdenes ciegamente o te engañaron de alguna manera?». Peor, Vasco miró hacia abajo. «Alguien a quien consideraba un querido amigo me engañó y me puso la condición de que no podía disiparlo por mí mismo». Nel contuvo el aliento. «Entonces tienes mi más sentido pésame». «Gracias, señora». Neliel Tuo del Schuan después de una pausa añadió. «La mayoría me llaman Nel». «Entonces gracias, señora Neliel». La respiración de Vasco cambió, era casi visible que tomaba más aire que con cada respiración, cada expansión de sus pulmones.
Por favor, no me subestimes, Neyel, esto lo creé a lo largo de todos los años de mi vida, a través de la interacción con los más grandes ángeles de Dios. Cada uno de ellos me enseña un pedazo de su gracia infinita. En respuesta, Nell pegó suavemente con cinta adhesiva el lugar de su máscara donde una vez hubo una grieta. Un golpe dado a una mujer que actúa de manera muy estúpida y deja que su orgullo se apodere de ella. No haré. Bien, la palabra fue como soltar un último alfiler. Vasco desapareció, se escuchó el sonido del acero contra la madera. Zenobia se estremeció y fue seguido por un sonido chirriante de metal contra metal. El anciano estaba frente a ella, la barrera verde era lo único que los separaba. Lo único que los protege. Vasco dejó escapar un grito ahogado de dolor antes de girar su espada y poner su brazo sobre la superficie para bloquear un golpe de respuesta. Nell tenía un ligero corte en el costado y un corte sólido en la vaina. Esa fue la segunda habilidad con espada que hice, un regalo del arcángel Gabriel. Con unos segundos de preparación puedo realizar un solo ataque a la velocidad de Dios. Aunque el hecho de que aún pudieras reaccionar es preocupante. Esa parece una palabra especial, respondió el arrancar. Además, ¿por qué la hoja es roja? Eso también es importante. Dicho acero se había vuelto de un color carmesí como la sangre. Es para ambos, más que eso no diré. Aún así, parece agotador para el cuerpo humano. Vasco sonrió, no tienes idea. Aunque su cuerpo no era ni siquiera un cuarto del tamaño de Vasco, sus brazos como ramitas ante la masa de músculos que él llamaba brazo, había una simple diferencia entre ellos. Nell no era humana, Nell ni siquiera era un demonio. A través de su vínculo con Ichigo Kurosaki había ganado muchas cosas. La capacidad de cambiar de forma, no tener necesidad de comer almas, la capacidad de dormir en su cama. Muchas ventajas agradables. Diablos, el vínculo familiar era una calle de doble sentido. Seguro que tienes tu servicio eterno para otra persona. Pero tú también te beneficiaste de ellos. Si ellos se hicieran más fuertes, tú también lo harías. Si necesitaras poder, podrías quitárselo. En su caso, le habían dado mucho más. Sin embargo, nada de eso había cambiado mucho de lo que ella era, y arrancar físicamente estaba tan por encima de la humanidad que bien podría ser un dios. Sin debilidad por la luz, inmunidad a todas las formas de magia excepto las más directas que estas personas pudieran lanzarle, el poder de un segador de almas y un hueco combinados. Nell comenzó a obligarlo a retroceder, y hay que reconocer que Vasco no dejó que su orgullo como el ser humano más fuerte del mundo lo desviara. Cedió aspirando más aire mientras Nell lo seguía con pasos rápidos y eficientes. Él blandió su espada hacia ella y ella se movió para bloquear cuando sucedió algo extraño. La hoja roja pareció volverse borrosa a medida que la luz carmesí se filtraba del arma. Su bloqueo fue inoportuno y se deslizó dentro de sus defensas. Afortunadamente, todavía sostenía su vaina y la movió por su cuerpo por instinto desviando el golpe, pero notó que abrió un surco en el material de su vaina. Vasco siguió el golpe ganando una velocidad asombrosa haciendo un giro completo tan rápido que no tuvo tiempo de aprovechar y retrocedió un paso en lugar de recibir el golpe de frente. Notó que al final del ataque giratorio la hoja se puso roja. De nuevo. El cardenal se dispuso a atacar y los ojos de Nell se abrieron cuando perdió la pista de su única espada y parecía como si tres la estuvieran atacando a la vez, cada una dejando un rastro de algo que podría haber sido fuego. Entonces la arrancar cedió aún más usando su velocidad y agilidad al máximo efecto. Con un abrir y cerrar de ojos encontró la verdadera arma y se movió para recuperar la iniciativa. Vasco cedió esta vez entrelazando su espada a su alrededor en una serie de cortes que a ella le resultaron molestos. Sus golpes no encontraron su espada de frente, sino que se sincronizaron para alejar su arma o deslizar su golpe en una dirección diferente. En los pocos segundos que esto sucedió, estaba empezando a entender el momento en que la hoja se puso roja nuevamente. El cardenal se abalanzó sobre ella y ella retrocedió solo para encontrar que la hoja comenzaba a perforar su carne a través de su piel de hierro. Era extraño que hubiera calculado bien la distancia. Afortunadamente, su costra la salvó nuevamente al estrellarse contra la hoja y apartarla. Vasco giró por inercia, pero Nell no se dio cuenta y notó que la hoja había perdido su color carmesí una vez más. Ella entró dentro de su guardia y encontró la espada con la suya mientras él completaba el golpe giratorio, cuya fuerza era sorprendente pero algo con lo que podía lidiar. La hoja parpadeó en rojo de todos modos, pero no se molestó en dejar que fuera útil para estrellar su cabeza cubierta con un casquete en la mandíbula de Vasco. Hubo un crujido y sus movimientos vacilaron, su respiración interrumpió la hoja y esta perdió su tono rojo.
Aún dentro de su guardia, demasiado cerca para rodear su espada, dejó caer su vaina y lo golpeó 2 veces en el pecho, cada golpe lo suficientemente fuerte como para destrozar un edificio. Todo lo que le hizo al cuerpo de este humano fue hacerlo tambalearse, claramente herido pero no muerto. Quienquiera que fuera este hombre, realmente podría ser llamado un milagro de su raza. Todo eso pasó por la mente de Neil y no la detuvo ni un segundo. Su expresión nunca había cambiado desde que comenzó esta pelea. Calma desprovista de las emociones que sentía, su cuerpo moviéndose como una máquina. Si estos trucos con la espada requerían una respiración especial, entonces era su trabajo hacerlo lo más difícil posible. Ella lo hizo retroceder en cada paso, un golpe que podía cortar las rocas por la mitad, siendo su velocidad la que él no podía conseguir en el segundo que claramente necesitaba. Entonces, por supuesto, decidió no jugar limpio tampoco, sacó una piedra de su manga y envió un fragmento de su luz a ella y una runa brilló en oro. Una barrera surgió a su alrededor, una que bloqueó el primer golpe de Neil pero no el segundo, pero eso fue suficiente. Su respiración había regresado pero ahora el sudor cubría su rostro. Su espada comenzó a moverse de nuevo en esa extraña serie de golpes defensivos, pero Neil estaba empezando a dominarlos. Ella empujó hacia adelante y lo hizo ceder, obligándolo a usar su espada como en una defensa desesperada, alejándolo cada vez más de las chicas. Su espada se volvió roja de nuevo y Neil siguió sus instintos y desapareció en un estallido de estática. Su imagen posterior todavía estaba en el movimiento de ataque y observó cómo el cuerpo de Vasco se movía con una velocidad imposible, en un momento dando un golpe bajo, al siguiente saltó sobre ella y bajó su espada en un poderoso corte por encima de la cabeza, curiosamente el divino. La velocidad desapareció antes de que el ataque comenzara a caer. Aún así pasó a través de su imagen residual y el tono rojo desapareció. Lo que sea que hizo la gracia del arcángel fue claramente una mierda si esto era justo lo que un fragmento permitía hacer a un mortal. Vasco saltó tras ella girando una vez en ese corte circular devolviendo la hoja a su tono rojo, sus espadas chocaron y el golpe se sintió más fuerte de lo que hubiera sido sin la hoja roja. Ella notó que él parecía complacido, muy complacido con lo que estaba sucediendo, el hecho de que ella apenas estaba herida, el hecho de que él estaba agotado, el conocimiento de que iba a perder. La marca roja en su cabeza volvió a brillar. «Es todo o nada», dijo, las palabras eran un alarde y una advertencia. Bueno, si el más grande de toda la humanidad iba a darlo todo, ella podría hacer lo mismo. Como desees. Giró su katana para que su mano la tocara hacia atrás, mientras Vasco se movía a través de sus golpes defensivos y golpes giratorios, cada uno de los cuales parecía para agregar a la hoja. El hombre casi pareció por un momento como si se fuera a desmayar, su rostro casi se puso azul a pesar de todo el aire que estaba inhalando, la espada en su mano se partió, de hecho se partió por todas partes, desde la empuñadura hasta la punta. Ahora parecía que lo único que realmente lo mantenía unido era la magia del hombre. Una llama encendió sobre el acero, una llama blanca y pura que hizo que el aire zumbara. El sonido como un coro de ángel llenó a todos los que lo escucharon con terror y júbilo. Los instintos de Nell se centraron en eso mientras el hombre gritaba peligro, peligroso, el hombre parecía estar a punto de caerse y, sin embargo, este era el mayor peligro en el que había estado en bastante tiempo. Pensar que haría esto sin una espada sagrada, reflexionó Vasco. Declara Gamuza, respondió Nell. El torrente rosa que atravesaba el cielo se hizo visible para todos, la barrera estaba hecha y muchos mortales miraban estupefactos desde lejos, viendo las luces, oyendo hablar de alguna que otra evacuación. Habían llegado más equipos de noticias, cada uno con una cámara apuntando hacia una pequeña ciudad de la que pocos habían oído hablar a ese momento. La policía y una pequeña cantidad de fuerzas de seguridad interna impedían que nadie se aventurara más, ya que desde los niveles más altos de autoridad se les había dicho que bajo ninguna circunstancia nadie debía acercarse. Así que todos observaron la energía rosada en el cielo, todos los pies se estrellaron con un peso por un breve momento antes de que pasara, dejando a muchos confundidos. Y los pocos que tenían alguna idea estaban absolutamente aterrorizados. Más alarmas y sensores se rompieron y el miembro del Escuadrón 12 que tuvo la mala suerte de tener el turno ese día puso su frente en el escritorio. Un puto arrancar, ¿por qué? ¿Qué carajo está haciendo Kurosaki? Incluso mientras gemía de su destino, sus dedos se movían escribiendo aún más mensajes con hechos como que todos los aliados de Kurosaki se dirigían en su dirección o el hecho de que era lo suficientemente fuerte como para cubrir a todo Japón con su presión espiritual por un breve momento. Algo que había destruido más de sus sensores.
Los 46 centrales no van a estar contentos, suspiró. Vasco tenía la extraña sensación de tener que ser él quien mirara a una persona. La transformación de Neil fue bastante distrital a su manera. Medía alrededor de 9 pies de altura, la parte inferior de su cuerpo se traducía en la de un caballo cubierto completamente de pelaje marrón, como un caballo de épocas pasadas. Su nueva parte del cuerpo era poderosa, musculosa, y toda la carne adicional agregada fue potenciada por la piel de hierro que hacía que su mitad inferior fuera casi inexpugnable, más aún porque ya no tenía nada vital allí. Sus hombros ahora llevaban pauldrons blindados blancos, sus brazos cubiertos con un material negro junto con coderas y guanteletes blancos. Su máscara también se había visto afectada, los cuernos se volvieron más curvos y pronunciados y los dientes se posaron sobre ella de color marrón como un casco. Alrededor de su vientre y espalda había lo que parecía un corsé blindado presionando contra sus senos pero protegiendo todo lo que estaba debajo. Al otro lado de su centro estaba la marca mixta de Gremory y Citri, la marca de Ichigo. Una sonrisa tocó el rostro de Neil ante el cambio y notó que no incluía una armadura para cubrir su pecho ni siquiera tela para aumentar el largo de su camisa para cubrir la totalidad de sus senos. Niño travieso, dijo con cariño, dejando que su sentido espiritual encontrara consuelo en la energía ambiental de Ichigo a su alrededor. Sin embargo, el mayor cambio fue su arma, y fue una sorpresa incluso para ella. Mientras que antes era una lanza de doble cara, ahora parece una naginata hecha para una criatura de su tamaño. La hoja en el extremo parecía exactamente un trozo de Zangetsu. En Bankai. A pesar de que nunca había empuñado un arma así en su vida, se sintió tan bien cuando su mano se cerró alrededor de ella y su extremo se iluminó con un poder verde carmesí, como su versión de Getsuga Tensou. Gracias por tomarme en serio, resopló Vasco. Hice esto con la ayuda de Mitchell, la carta de triunfo del cielo, poseedor de la gracia de Adin. Una sonrisa se dibujó en los labios del anciano. Eso significa el sol de Dios, como si en sus palabras la hoja comenzara a brillar como el sol del mediodía. El anciano avanzó con el pie derecho, con la espada en alto y en guardia. Luna creciente, fue su respuesta. Toda su arma se iluminó con un poder verde carmesí y la agarró con ambas manos sosteniéndola con la guardia alta como su oponente. Form 10 Michael de One. Vasco respiró profundamente y se movió. La velocidad era tan impresionante como antes. Una velocidad que superó a todos los oponentes con los que él había luchado alguna vez, pero incluso en su forma sellada había podido reaccionar ligeramente. En resurrección, con todas sus estadísticas aún más altas, su ojo podía distinguir la mancha de luz que era Vasco. Su arma cayó con toda la velocidad de su agilidad y fuerza. Getsuga Tensou, susurró. La palabra unió el poder de Ichigo dentro de ella y su propia habilidad, fusionando a los dos en algo mucho más grande que el todo. El verde carmesí chocó contra el blanco del fuego del sol, y de inmediato Nel agradeció haber puesto todo su esfuerzo en esto. La gracia de Miguel llevó la fuerza del golpe del hombre a un nivel tan alejado de la humanidad que el golpe bien podría haber venido de un dios. Pero Nejiel Tuo del Schwank, ex tercer espada, familiar de Ichigo Kurosuke, ahora no solo impulsado por su poder, sino también por el de él, no se quebró bajo la fuerza divina del golpe. Sintió que sus brazos ardían bajo el calor, la tela negra se rizaba siempre, su pobre camisa se incendió y se quemó dejando que sus activos repentinamente muy bronceados se derramaran libremente, sin que le importara en lo más mínimo. El impacto desgarró el suelo a su alrededor enviando una telaraña de largas grietas, una de las cuales pasó por debajo de la escuela y provocó que parte de un edificio colapsara. La luz verde carmesí luchó contra el fuego del sol blanco haciendo que todo a su alrededor pareciera oscuro en comparación. Incluso a través de la barrera de una dimensión separada, las 4 chicas, todas las cuales ahora al menos estaban sentadas gracias a los esfuerzos de Asia, sintieron un pequeño eco de la onda expansiva. Nel no se inmutó cuando la espada del hombre explotó y la metralla bendecida por la gracia del sol se esparció por todas partes. Su nuevo traje de batalla fue suficiente para desviar un pedazo que la habría rozado. La parte inferior de su cuerpo tomó varios fragmentos que perforaron su piel como si fuera papel y se clavaron un pie en la mitad de su caballo donde ardieron con una profunda agonía. Intensidad. Uno rebotó en su máscara de calavera rompiendo un cuerno, 7 u 8 se estrellaron contra su negación. Afortunadamente, cualquier fragmento de gracia que impulsara el arma no había sido diseñado para cruzar dimensiones y rebotó en él sin causar daño. Vasco la miró fijamente, con una sonrisa de pura victoria en su rostro mientras un chorro de sangre brotaba de un corte que cubría el largo entre su hombro y su cadera.
Lo único que impidió que su cuerpo se deslizara fue el hecho de que el golpe no había golpeado su columna. Gracias Nejiel Tuo del Schuang por impedirme cometer mi mayor pecado. Cayó de nuevo sobre la tierra rota y se quedó quieto. De alguna manera todavía respira, sigue vivo a pesar del daño que habría matado a cualquier otro humano como él. No tenía un Sacred Gear para hacerlo más, incluso los pequeños pedazos de gracia que le habían dado para hacer esa espada todavía dependían de su propio esfuerzo. Nell dejó escapar un largo suspiro y miró hacia atrás para ver a Asia mirándola directamente, señalando la negación y luego hacia abajo. Con un esfuerzo de voluntad la barrera cayó y Asia corrió hacia ella. ¿Estás bien? Las otras 3 chicas simplemente miraban con asombro al arrancar. Estaré bien, respondió ella con un sonido cariñoso en su voz y acariciando suavemente la parte superior de la cabeza de la ex monja. La pobre niña parecía llena de sentimientos confusos al ser de repente mucho más pequeña que la niña que había sostenido en su cadera el otro día. ¿Qué pasa con tus heridas? El arrancar gruñó. Dado dónde están, cuando suelte mi resurrección simplemente caerán al suelo. Pero no tengo el poder para regresar de esto, al menos no sin usar todo el poder que Ichigo le había dado. Ella algo que no quería hacer. Así que habrá que esperar. El obispo asintió y caminó hacia donde yacía Vasco, paralizado y agonizante. Hola pequeño, susurró. La chica en respuesta se arrodilló y colocó sus manos sobre su cuerpo y la luz verde comenzó a brillar. No. Sonó pánico en el momento en que pueda moverme. Intentaré matarte de nuevo. Nell miró su cabeza inclinada. ¿Significa tanto para ti, Asia? La iluminación crepitó cuando Akeno se acercó, con el puño cerrado y las alas de ambos tipos rígidas por la tensión. Estaba claro que pensaba que matar al hombre allí mismo habría sido la opción segura y razonable. Estaba igualmente claro que Shinoiba no habría dejado que eso quedara sin respuesta a pesar de que resultaría en su muerte. A Koneko no parecía importarle de ninguna manera ahora que Asia estaba a salvo por el momento. Su mirada se había desplazado a la batalla entre sus reyes, Ichigo y Kokabiel. Neliel cortó el nudo gordiano, golpeando al hombre con un golpe en la cabeza 2 veces, ninguno de los cuales fue mortal, pero fue suficiente para dejarlo inconsciente. Nelson Asia comenzó a regañar pero se detuvo. Podemos lidiar con él más tarde, dijo el arrancar. ¿Alguno de ustedes puede pelear ahora mismo? Teniendo en cuenta la cantidad de poder que la mayoría había usado, la respuesta fue no, excepto el único humano del grupo. Yo puedo, dijo Zenobia con ojos distantes, el tono de alguien a quien no le importa si vivía o no. Sigue entonces. Neil extendió una mano y después de un momento de confusión, el ex exorcista la tomó y fue levantado sobre el cuerpo de Neil. Jinete verde, dijo el arrancar. Hubo un destello de reyes y rosa. Zenobia se encontró aterrizando en una especie de silla de montar. En el momento en que lo hizo, la sustancia blanca se convirtió en un líquido que fluía alrededor de sus caderas y piernas sellándola al arrancar. Pero no todo fue malo, el poder de Neil inundó su cuerpo y alma. La sensación algo parecido a la euforia la llenó con una sensación de fuerza y poder que nunca antes había conocido. A cambio, el arma que sostenía y el poder que la conectaba con ella fluyó hacia Neil, lo que provocó que su arma brillara con el elemento luz y cesara la quema del metal en su cuerpo. Prepárate niña, dijo Neil con calma mientras se giraba para enfrentar a la otra batalla. Espera, Neil parpadeó mientras Akeno caminaba frente a ella, enviándole poder diabólico y reparando su camisa. ¿Vas a darle a Issei un ataque al corazón con esas cosas? Es mejor que no lo mates. Medio bromeó la reina. La expresión tranquila de Neil se derritió. Gracias, es mi camiseta favorita. Dejó su arma en el suelo y se agachó para levantar a la niña y abrazarla, presionando su cara entre sus pechos. Así que esto es lo que se siente, murmuró Akeno en la suave carne. Gracias, repitió el arrancar abrazándola así por un largo momento. Akeno estaba empezando a quedarse sin aliento, y a excitarse un poco cuando Neil la puso de nuevo en el suelo y recogió su ar. Manténla a salvo, le dijo a la reina. Manténlo inconsciente. La expresión de Akeno cambió para coincidir con la mirada neutral que le devolvió Neil. Será un placer, y con esas palabras Neil salió disparado por los aires. Lo tenían, él lo sabía, ellos lo sabían, por sí mismos podría haber sido una historia diferente. Sona y Rias aún no estaban a su nivel aunque se estaban acercando. De hecho, esta batalla, el hecho de que estuvieran usando sus habilidades al máximo los estaba haciendo crecer. Ichigo era igual a los caídos en pura fuerza y velocidad, aunque en términos de poder bruto se quedó un poco corto. Pero eso fue por ellos mismos y ahora estaban luchando como una unidad.
apoyado por Tsubaki, ya que Akeno había sido enviado a reforzar el grupo que defendía a Asia, y aunque a él, Rías e Issei le irritaba que no pudieran permitirse el lujo de hacerlo, ambos conocían su deber. Además, tenía su carta de triunfo en su lugar, una que aparentemente ya había sido utilizada cuando sintió que Nell hacía su entrada. En esa mujer, su familiar y amiga, tenía absoluta confianza por lo que se centró en su batalla. Habían abandonado los terrenos de la escuela y estaban batiéndose en duelo en el aire muy por encima de la ciudad, con Issei apoyándolos según fuera necesario. Ichigo hizo todo lo posible para mantener a los caídos enfrentándolos cuerpo a cuerpo mientras Sona, Rías y Tsubaki lanzaban ataques mágicos a distancia. Estaban rodeando a los caídos, agotándolo mientras se concentraba en gastar grandes cantidades de su poder para bloquear, desviar o disipar los ataques que le lanzaban los super diablos. Varias veces tuvo que simplemente aguantar los ataques de Tsubaki porque el daño que le infligieron era menos molesto que la energía que habría tenido que gastar defendiéndolo. A su alrededor, tanto Sona como Rías tejían tentáculos de agua y destrucción tratando de bloquear las rutas de movimiento de los caídos. Lentamente, muy lentamente estaban ganando y Kokabiel no podía permitirlo. Así que hizo uso de su única ventaja. El poder puro y puro. Bien hecho diablos, jodidamente bien hecho Siseo, pero no simplemente muero. Ichigo se abalanzó sobre él pero dejó escapar un aullido de esfuerzo que lo devolvió con una explosión de luz, una que el propio Kokabiel resultó dañado. Con su mano mutilada en alto, la luz se reunió con ella, poder suficiente para arrasar una ciudad. En su mano completa se reunió el mismo tipo de fuerza mientras gastaba todo su poder en una sola táctica. Debería agradecerles a ustedes dos, asintió con la cabeza hacia Rías y Sona. Por la idea, agarrado en cualquiera de sus manos había un haz de luz que caía a unos 10 metros debajo de él de largo como largos látigos. Muy por encima de ellos, cientos de círculos de luz aparecieron en el cielo. Veamos si tus pares son tan resistentes como tú, ¿qué dices? Como respuesta, Sona y Tsubaki se separaron y se retiraron cuando Sona invocó su poder y este le respondió con un rugido de sirena de niebla, pilares de agua rompiendo el suelo, docenas por toda la ciudad, cada uno extendiéndose e inclinándose para concentrarse en las áreas donde podía. Siente su nobleza y la nobleza de sus amigos. Luz comenzó a llover, luz del poder de un cuadro, lo que ella no protegió, lo destruyó. Casas y recuerdos, monumentos, tiendas, restaurantes, parques. Todo quedó destruido, la ruina bajo el poder de la lluvia. Para Sona era una visión del infierno que una guerra a escala sobrenatural podía traer sobre un pueblo. Kokabiel aulló de risa mientras bailaba entre la luz que caía, los látigos movían a su alrededor como una tormenta, cada golpe era una guadaña de segador para cualquier cosa que fuera diablo. Rías estaba protegida por la barrera de Sona, pero ella fue quien encontró su movimiento limitado, obligándola a mantener sus tentáculos conjurados cerca de ella. Ya que se necesitaron varios trabajando en conjunto para bloquear y desviar la luz que la atacó con avidez. Ichigo, por su parte, bailó entre la lluvia de luz y un rastro de oscuridad carmesí lo siguió mientras esquivaba y cortaba las lanzas. Era una mancha de imágenes residuales que apresuraban al ángel caído en un patrón retorcido de movimiento necesario para sortear el peligro. Bloqueó un golpe del látigo y fue enviado a girar por sus problemas. Sona tuvo que desviar más de su poder para protegerlo durante los segundos cruciales de la caída impotente. Se enderezó solo para ser atacado nuevamente cuando la luz se dirigió hacia él. Ichigo recibió el golpe con una espada impulsada por Getsuga Tensou que hizo a un lado el arma. Mientras avanzaba de nuevo, el látigo se enroscó como una serpiente para azotarlo mientras esquivaba más lanzas de luz. Esta vez simplemente esquivó la maldita cosa y se dirigió directamente hacia los caídos. Kokabiel aulló palabras de Enochian y soltó uno de sus látigos. La cosa se retorció como un ser vivo atacando a Rías, quien tenía las manos ocupadas defendiéndose de ella. La otra arma se redujo a una lanza que zumbaba con un tono siniestro, el grupo enfrentó su ataque con varios de los suyos, una ráfaga salvaje de golpes y cada impacto terminó con una explosión de luz que quemó los brazos de Ichigo, comió su camisa y armadura. Pero había un precio por este abandono salvaje, y eran las oportunidades que le brindaba. Un corte aquí, un empujón allá, un golpe en el lugar correcto. La sangre del caído comenzó a mezclarse con el aire y la luz a su alrededor, pero solo pareció hacerlo ir más rápido, golpear más fuerte, como si fuera un berserker de antaño. La lluvia de luz se detuvo, a su derecha Rías había logrado enredar a la luz viva y la estaba aplastando con su poder.
Por encima de él, Sona y Tsubaki, ahora libres del ataque, comenzaban a devolver su poder al luchador en cuestión. Ichigo por su parte se encontró con el poder salvaje del Cadre, ignorando el ardor en sus brazos, ignorando el hecho de que a medida que su fuerza física parecía aumentar nuevamente, más cabello se estaba volviendo negro. No le importaba y no importaba, él y Kokabiel chocaron entre sí como animales rabiosos e Ichigo comenzó a empujarlo hacia atrás, el caído intentó detener esto con un poderoso golpe que torció la realidad, había tanta fuerza detrás. Ichigo esquivó la luz, ignoró la sensación de desgarro en todo su cuerpo mientras se movía a través del espacio retorcido y derribó a Zangetsu. Hubo un destello de sangre en el aire cuando un brazo y la mayor parte de un hombro junto con dos alas cayeron en espiral al suelo y desaparecieron en motas de luz incluso antes de alcanzarlo. Kokabiel tropezó hacia atrás, su respiración era irregular y rápida, Sona y Rias descendieron para boxearlo, cada uno con una mano levantada, cada uno palpitaba con poder. Ambas chicas parecían casi exhaustas ante los caídos ante ellas. Ichigo tenía quemaduras en la cara y los brazos y, habiendo agotado una gran parte de su poder espiritual, su ropa había comenzado a reflejar eso. Luego escucharon el golpe de los cascos, Ichigo sonrió mientras la caballería literalmente llegaba. Rias y Sona parecieron tener un breve momento de pánico antes de que Ichigo dijera gracias. Nel la miró bien por el rabillo del ojo. Notando los cambios en armadura y arma y la chica ligeramente agotada en su espalda. Espero una recompensa por mis esfuerzos, respondió Nel. Todo lo que pueda dar, respondió con toda seriedad, en contraste con el tono juguetón en el que Nel había dicho las palabras. Sin embargo, hay alguien que necesita morir, finalizó Nel por él. Llegamos tarde a la fiesta. Los demonios comenzaron a caer a su alrededor, frescos, sin sangre y con toda su fuerza. Tsubasa, Reya, Inoue, Momo, Ruruka y Tomoe. Digmobe Angelman, dijo el caballero con su voz siempre alegre, casi atrapas a algunas personas con esa lluvia de muerte. Parecía un gran esfuerzo por parte del cuadro manifestar otra lanza de luz. Su mano principal temblaba pero era la única que tenía. Manténganlo lento, les dijo Sona a todos a través de la comunicación. Él todavía es letal, lo hemos derrotado, ahora tenemos la ventaja. Un círculo mágico brilló en el cielo y todos los ojos se dispararon, sobre el círculo había cientos y cientos de caídos. Oh, Dios mío, se rió Kokabiel. Parece que el resto de mi anfitrión llega un poco tarde. Cientos de lanzas comenzaron a caer y todas se separaron, dándole al grupo la oportunidad de volar hacia las filas de los ángeles caídos. Se podría haber pensado que dada su personalidad podrían haber intentado matarlo en su estado debilitado. Pero no tuvieron tanta suerte, dispersaos y matador no tienen demasiados ataques de área de efecto. Mierda, respiró Ichigo. No había nada más que hacer, había entrenado con todos ellos, sabían que enfrentarían la muerte, y eso era todo lo que podían hacer. Por cierto, sonrió Kokabiel, hice 2 lanzas, no una. Les habían dado la espalda al lugar donde habían boxeado en el cuadro, un círculo se encendió desde allí y una sola lanza de luz salió disparada. Sona sintió un empujón cuando Tsubaki chocó contra ella, empujándola a un lado. La reina emitió un sonido silencioso de pura agonía, una lanza dentada de luz atravesó su pecho. La luz era la de un cuadro, un arma creada para matar a un diablo por completo. Para cuando el shock pudo registrar, la mayor parte de su pecho había desaparecido, un latido del corazón antes de que llegara a su cabeza, una barrera naranja se estremeció alrededor de la chica deteniendo la desintegración. No es que tal cosa le hubiera importado a en el mundo excepto a Inoue Orime. Tsubaki estaba muerta, había muerto de un latido del corazón después de que la lanza le atravesara el corazón. Sin embargo, una voluntad más poderosa que la realidad misma rechazó eso, el rostro de Orihime estaba tenso mientras luchaba contra la luz de Kokabiel. Sona se congeló, mirando el cuerpo de su reina en estado de shock, fue en ese momento que el anfitrión de los caídos atacó, Kokabiel se tomó el momento para quedarse atrás y mirar, con expresión de dolor pero complacido. Los caídos llegaron de todos lados, con las lanzas en alto y el hambre de sangre y venganza en sus ojos. Ichigo rugió, el sonido del grito de un yo era puro odio, la oscuridad carmesí ardió a lo largo de Zangetsu y sus ojos brillaban de color amarillo. Alguna parte de la gente que lo rodeaba debió haber olvidado o tal vez no haber creído en el poder de Inoue para rechazar incluso la muerte misma. Una cosa era saberlo y otra saberlo. Rabia ante la muerte muy real, el instante en que la naturaleza casi aleatoria encendió los fuegos de la ira. Su grito lo despertó en una llama rugiente.
Reya levantó un tornado de poder verde con rayas blancas azules. Se giró alrededor del grupo formando una cortina protectora y con la otra mano hizo girar palas de viento, el cual disparó ante cualquier movimiento que se acercara a ellos. Tsubasa se arrojó en dirección a los caídos, su cuerpo cubierto de brillantes líneas azules. Tomoe y Momo retrocedieron para defender a su rey, mientras Ruruko, con su rostro gruñido, arremetía contra quien estuviera más cerca. El pequeño peón era un usuario sorprendentemente asombroso de taijutsu. Lo que es más, la niña lo estaba usando para matar mientras los dos primeros caídos que enfrentó se inclinaban hacia su dolorosa pena. Mientras ella se deslizaba entre ellos, se arrodilló en la entrepierna con tanta fuerza que su pelvis se hizo añicos, apartando el salvaje golpe de la segunda para clavarle el puño en el cuello rompiéndolo con un crujido repugnante. Y ella no estaba sola, luchando a su lado estaba Issei, completamente armado, con todo el poder y protegiendo a los peones enviando explosiones donde podía alcanzar a más de un objetivo. Garras verdes desgarrando a Fallen mientras la luz se hacía añicos en su armadura. A diferencia del inicio de la batalla, el chico no dudó en matar, otra razón más para odiar esta situación. Rías convirtió su parte de la batalla en un infierno de ruina, rayos, singularidades, tentáculos azotadores y más de un cero. De todos ellos, Nel mantuvo la calma y Zenobia simplemente luchó por tener algo que hacer. El arrancar era una mancha que ralentizaba todo el ataque, estando en todas partes a la vez en ráfagas de estática. El exorcista en su espalda atacó con sorprendente precisión para alguien que estaba siendo arrojado y recorrió la batalla. Ichijou casi se arrojó tras ellos, pero lanzas de luz volaron y algunas lograron pasar el viento. Con un esfuerzo de voluntad, cambió a Zangetsu a su forma de arco, usándolo para lanzar lanzas en el aire y disparar flechas kinki a la masa de objetivos en equipo. Podía sentir algo saliendo del interior de Sona, algo grande. Inoue todavía estaba trabajando para rechazar el poder de los caídos y una vez hecho esto, podría rechazar lo que le habían quitado. Pero Sona no lo sabía, Sona nunca lo había visto antes o, en su caso, había sido objeto de ello antes. En ese momento lo único que la niña sabía era que su reina estaba muerta y el responsable estaba muy cerca. Arriba llegaron aún más caídos, lanzándose a la batalla como seres que no deseaban nada más que la batalla y la muerte. Así fue la presentación completa de Cocabiel Ángel de las Estrellas. Seleccionados cuidadosamente para servirle desde el principio del mundo. Luego la batalla cambió nuevamente, fue un destello de luz blanca a través del campo de batalla y por donde pasó. Los caídos a 15 metros de él simplemente cayeron del cielo como si hubieran sido golpeados por un golpe increíblemente poderoso. La racha disminuyó cuando abandonó el área del cielo donde volaban los caídos y pareció deslizarse en el aire. Ichigo supo quién era antes de ver la piel oscura, el cuerpo ágil y muy desnudo de su maestro Yourichi. Curiosamente o tal vez no, dadas las circunstancias que no le molestaban. El poder blanco cubría sus hombros, sus ojos dorados estaban enfocados y distantes. Hubo una explosión de momento, un paso rápido hacia el centro de un grupo de caídos, un borrón de docenas de imágenes posteriores, cada una de las cuales despachó a un enemigo de un solo golpe. Lo que es más, ahora que sabía que vendrían, es que parte de su mente se había centrado en ello, podía sentirlos. Sus amigos, los que había dejado atrás, acudían a él, en su ayuda. Getsuga Tensou. Grita Benime. Los dos ataques fueron de las habilidades dañinas directas de los ataques de Shinigami que podrían afectar y matar a aquellos de otras razas sobrenaturales. Su corazón se aceleró ante su padre y su mentor, Isshin Kurosaki, y llegó Kusuke Urahara. Luego, encima de ellos, en la concentración principal de enemigos, miles de rayos de luz comenzaron a bombardear a los caídos. No estaban matando golpes por sí solos, cada uno era demasiado pequeño y débil para una muerte instantánea, pero si te golpeaban lo suficiente, haría el trabajo, pero eso no era lo que Ishiga estaba haciendo. El Kinki estaba incluso más alto en el aire que sus enemigos, su arco desató el infierno debajo de él y permitió que Yasuto Asado, el poderoso Chad, con sus brazos envueltos en rojo y blanco, se estrellara contra las dispersas filas del enemigo. De repente no había presión sobre ellos, excepto por la pequeña cantidad alrededor de Cocabiel que aún seguía sus órdenes. Mientras eso sucedía, Sona no había dejado de mirar el cuerpo de Tsubaki pero estaba hablando, no, sin hablar. Todo empezó en el agua. Todo terminará en el agua. Por tanto, el agua es vida y muerte. La madre bien proporcionada y la anciana marchita.
Todo fluye, ni siquiera el tiempo mismo puede escapar. Como un barco a merced de un río caudaloso, al final todos son tragados. Oh, la naturaleza desalmada de la verdad. Esta verdad que amaré profundamente. A su alrededor la batalla continuó, Ichigo se movió para que su cuerpo quedara entre Sona y Kokabiel, el grupo les arrojó una lanza de luz que Ichigo rápidamente disparó desde el cielo, las pocas otras lanzas de los caídos menores fueron bloqueadas por los esfuerzos de Momo. Y Tomoe, y aunque todo esto Sona cantó su poder construyendo, poder que ella no parecía tener hace un momento. Hace mucho que este mundo olvidó el diluvio. Aguas infinitas que nivelan toda la creación. Me convertiré en esa inundación. Agua sin fin, nunca estancada. Hasta que todo lo que considero mi enemigo sea tragado en mis fauces. Sona dejó escapar un grito ahogado, el mundo, el aire pareció temblar con un rugido que venía de todas partes y de ninguna. Algo palpitó en el centro de Sona, algo viejo y vasto que se agitaba tras un largo sueño. Así conozco la verdadera naturaleza del agua porque soy Hermes Trismegisto. Invocación de Apagoregmenos. Okeanos. El cielo hervía con el movimiento y del cielo caía agua, agua sin medida, sin contabilizar, agua suficiente para llenar un mar que se precipitaba hacia el suelo como un tren de carga. Sona miró hacia el agua y levantó las manos hacia el cielo. Este hechizo le había costado, pero ella sacó aún más poder, cada gota, cada reserva, poder que su cuerpo tal vez no sabía que tenía. 10, 20, 100 círculos mágicos de luz azul, cada uno absorbiendo el agua que cae, todo. Ni una sola gota en la cintura. La batalla se detuvo mientras todos observaban con asombro una visión que ni siquiera los mayores habían visto nunca. El agua iba de los círculos en un arroyo moviéndose como 100 serpientes, cada una retorciéndose alrededor de su cuerpo cubriéndola, toda el agua para llenar un mar comprimido en unos pocos centímetros alrededor de su cuerpo. Esa fina capa se agitaba dentro de la jaula de su voluntad, moldeada por sus pensamientos, cubriendo cada parte de ella en agua que tomaba la forma de una armadura. En su mano derecha, parte de esa agua tenía la forma de una varita, una simple de 2 pies de largo con un corazón acuoso en su extremo. Un eco inconsciente de su amor por su hermana mayor. Alrededor de su mano derecha, un anillo de agua de 4 pies de diámetro empezó a girar mientras el agua sobre su cabeza se transformaba en una corona. El agua le atravesó la cara lo suficiente como para dejar sus labios y nariz expuestos al aire. La armadura en sí parecía tener la apariencia de escamas, cada una de un color diferente que el agua podía tomar. Sona se apartó del cuerpo de su reina, sus ojos visiblemente brillando bajo el agua, la marca de Ichigo ardiendo en su abdomen miró a los ojos de Kokabiel. Ichigo se preparó para moverse para ayudar a lo que sabía que vendría, pero cuando Sona se inclinó hacia adelante desató solo una pizca del mar que la envolvía bajo sus pies. Las palabras no podían describir cuánta presión estaba bajo el agua, cuánto pesaba esa armadura, ella salió disparada hacia adelante como un cohete pasando a Tsubasa mientras se abría paso a través de más caídos. Desde su varita pequeños chorros de agua salieron disparados como las cuchillas más afiladas, desde dentro del círculo de agua alrededor de su mano derecha, balas de las cuales no había defensa salieron disparadas matando todo sin piedad. Kokabiel solo tuvo un segundo para verla venir y reaccionar, intentando una vez más conjurar su luz, pero ella fue demasiado rápida para él debilitado como estaba. Sus defensores eran poco más que hormigas cuando Sona los atravesó. El círculo de agua se redujo al tamaño de su palma cuando lo estrelló contra el pecho de Kokabiel, derribándolo unos metros hacia atrás. El caído le dio una mirada confusa hasta que miró donde ella lo había golpeado, le habían hecho un pequeño agujero en el pecho, pero no en la espalda. Levantó la vista con los ojos muy abiertos por el pánico cuando Sona le lanzó una mirada de odio y chasqueó los dedos. El agua que se había reducido al tamaño de un frijol y empujada dentro del cadre perdió su contención. El agua suficiente para llenar varios lagos se expandió, el cadre sintió en un momento el peor dolor que jamás había sentido y luego simplemente explotó, el agua salió disparada en todas direcciones. Donde habría golpeado a sus aliados, se deslizó alrededor de ellos, para el enemigo, los cortó por la mitad, les hizo agujeros en el cuerpo, desgarró la carne de los huesos, pulverizó seres vivos hasta convertirlos en lodo. El campo de batalla estaba absolutamente tranquilo cuando Sona pronunció una sola palabra, la palabra tanto una oferta como una amenaza: corre. Hubo un momento de vacilación, luego el cielo se partió en dos, y como dioses de la guerra, nuevos seres llegaron a la batalla, desde él en el primer momento, todos, excepto los aliados de Ichigo de Karakura Town, pudieron sentir quiénes eran.
A la cabeza de una nobleza casi completa, el Mahou Satán y Leviatán llegaron aullando pidiendo guerra. Sircech estaba casi completamente consumida por el poder de destrucción, Serafall su piel azul como si estuviera congelada, el agua en el aire se congeló hasta convertirse en hielo a su alrededor. Y por fin, el enemigo se rompió. Desde su deporte lejos del campo de batalla un joven de cabello plateado oscuro observó el final, demasiado tarde para ser parte de la diversión y sinceramente por una vez en su vida estaba seguro de que no quería ser parte de esa diversión. Poco a poco su mente todavía se aturdía por lo que había visto. Cogió un teléfono y presionó el número 1. Hola Azazel. Sí, Valí. ¿Sabes cómo me enviaste a salvar a algunos Kums irremediablemente superados en número? Hubo una larga pausa. Por favor, no me digas que es demasiado tarde. Más o menos, no llegué a tiempo de capturar a Cocabiel con vida. ¿Qué? Sí, creo que debería decirte qué diablos acabo de ver en persona. Verte en un Valí frunció el ceño mientras observaba a un golem llevándose a un anciano gordo correr debajo de él. Un segundo pensamiento, creo que he encontrado un premio de consolación. Había muchas cosas que debían suceder, pero al menos primero para Inoue Orihime la batalla no había terminado. Ichigo solo esperó unos momentos antes de recuperar a Issei, el chico parecía agotado a pesar de su armadura. Él, como la mayoría de los otros demonios, poco a poco estaba empezando a aterrizar entre los escombros de su ciudad natal. Issei Ichigo sabía que sonaba igual de agotado. Necesito tu ayuda, por favor. Hombre, Issei se apoyó contra él. No tienes que preguntar. Compartieron apenas un simple choque de puños, antes de que Ichigo lo llevara hacia Inoue podía sentir que sus amigos venían hacia él, pero en este momento esto era lo más importante. La propia Sona estaba regresando al cuerpo de su reina. Reya ya estaba al lado de Inoue desde la dirección de la escuela Akeno y el resto junto con un hombre inconsciente flotante y Kiba inconsciente también se dirigieron hacia allí. Colocó la mano de Issei en la espalda de Inoue y el niño entendió Boost. Incluso la voz del dragón sonaba cansada. Boost con cada chorro de poder, Inoue se hizo más fuerte, lo último de la luz del cuadro fue desterrado de la existencia y ahora comenzó el verdadero milagro. Era el poder de Inoue Orihime, hasta donde Ichigo sabía, solo había tres cosas que parecían limitar su poder. Uno, que debía conocer y estar cerca de aquello que rechazaba aunque fuera algo tan efímero como el concepto de espacio. 2. El poder detrás de lo que sea que causó una herida. Si permanecía en la herida que estaba tratando de revertir tenía que ser rechazado primero, y 3. Su poder no tuvo ningún efecto en la cadena del destino, como lo demuestra lo que sucedió con Yuzu cuando la llevaron a infierno. Hasta el día de hoy no sabía que había salvado a Yuzu en ese momento, pero el poder de Inoue no podía, sin embargo, más allá de esas tres cosas, ella era casi una diosa. Todos aquí dieron testimonio, demonios. Zenobia parecía estar tomando todo su esfuerzo para no arrodillarse y orar a pesar de su mala experiencia con la religión hoy. La muerte fue deshecha, la realidad negada, el sacrificio deshecho, ante su poder, ante su voluntad, la realidad misma se arrodilló. Sona dejó escapar un sollozo mientras Tsubaki parpadeaba de nuevo, el aliento regresaba a sus pulmones, la vida a sus ojos. La chica se quedó en shock tosiendo y moviendo las manos sobre su pecho antes de que sus ojos movieran hacia Orihime. Estaban llenos de gratitud y tal vez un poco de miedo. Bienvenido de nuevo. Inoue se hundió e Ichigo la atrapó mientras ella se inclinaba hacia atrás. La reina miró a su alrededor y dejó escapar un suspiro de alivio al ver que Sona estaba bien. Ahora todavía estaba cubierta por esa agua y nadie parecía saber qué iba a hacer con ella, pero eso parecía bastante menor en este momento. Sona corrió y la armadura de agua se desprendió de su cuerpo formando un pequeño orbe que orbitaba su cabeza. Abrazó a su reina con hormigueo y fuerza y comenzó a llorar en su pecho. Odiándose a sí mismo por no dejarla descansar, la acercó a Kiba, quien no se había despertado, aunque así había detenido el sangrado. Inoue ni siquiera se detuvo cuando vio sus manos perdidas, las muchas heridas de espada, con Issei siguiéndolas todavía aumentando su poder. No pasó mucho tiempo antes de que las manos y el cuerpo del caballero fueran restaurados. Entonces Ichigo podía sentar suavemente a Orihime en el suelo y luego recostarse a su lado. Uno a uno se le unieron Akeno, Asia, Tsubasa y Koenko, todos apoyados contra él y entre sí. Apenas movieron cuando Nel se abrió paso entre el grupo y tomó asiento. Rias decidió que ella también necesitaba sentarse, mientras Issei, Momo y Ruruka se acurrucaban junto al chico. Ichigo giró la cabeza ante el sonido de pasos. 5 pares de ojos lo observaron a él, a Yourichi, a Tenclox, su padre, Ishida y Chad.
Las expresiones variaban desde la normalidad de Urahara, la de comer mierda de Yourichi, la de confusión con su padre, esa amistosa hostilidad en la mirada de Ishida y la mirada de sal de la tierra de Chad. ¿Entonces has estado ocupado, Ichigo-chan? Yourichi preguntó. ¿Has estado llenando todos los espacios de tu harén? De alguna manera encontró con voluntad para responder a eso en tono de broma. No todos, hay lugar para ti si lo quieres. Hubo una pausa embarazada mientras Yoruichi Shioin permanecía allí, desnuda, con la boca abierta en estado de shock antes de soltar una carcajada y girarse hacia Kisuke. No creo, se atragantó. Nunca he estado más orgullosa de mi hijo. El comerciante. Echarse a reír.